Este señor que usted ve en pantalla, que es muy joven, es el intendente de San Antonio de Areco, se llama Francisco Rato, y yo quiero decirle que San Antonio de Areco fue seleccionado por el diario La Nación como uno de los 10 pueblos más bellos de la República Argentina. Está a 113 kilómetros de la capital federal por la ruta 8, muy cerca de la ruta 41, y tiene toda una vida muy especial. Normalmente nosotros nos acordamos, intendente, perdóneme la falta de respeto, si lo considera así, nos acordamos de San Antonio de Areco cuando hablamos del Día de la Tradición o cuando hablamos de Don Segundo Sombra, pero San Antonio de Areco es mucho más. Cuéntele usted a la gente que está mirando este programa que se llama De Todo Un Poco, ¿qué es San Antonio de Areco y por qué se justifica hacer esos pocos kilómetros para ir a vivir un poquito la historia de nuestra nación, de nuestra patria? Carlos, buen día y muchísimas gracias por este encuentro, porque a nosotros nos ayuda mucho a difundir nuestro hermoso pueblo grande, ciudad chica, como querramos llamarlo, pero donde todo el mundo es bienvenido y realmente hacemos del turismo una tradición en la hospitalidad. Como bien vos comentabas al principio, San Antonio de Areco es la capital nacional de la tradición y donde se celebra la Fiesta Nacional de la Tradición, que es en noviembre, en homenaje a José Hernández, el escritor del Martín Fierro. Pero nosotros también tenemos nuestro propio escritor, que es Ricardo Guiraldes, que escribió nada más ni nada menos que El Don Segundo Sombra, que es una novela que está dentro de los 1000 libros imprescindibles para leer de la humanidad, que transcurre en San Antonio de Areco en locaciones reales, digamos, ¿no? Si uno lee el primer párrafo de San Antonio de Areco, habla del paisano que cruza el Puente Viejo, que separa, donde el río separa el pueblo de Las Quintas y va hacia la pulpería La Blanqueada. Todo eso es absolutamente real y hoy, donde está la pulpería La Blanqueada, es el Parque Criollo y Museo Gauchesco Ricardo Guiraldes. Es un complejo de museos que es como nuestra nave insignia. Pero como vos decías, hay mucho más que la costumbre gauchesca, hay mucho más historia relacionada a los comienzos mismos de Argentina. San Antonio de Areco fue fundado oficialmente en 1730. La historia dice que había población preexistente, hay casamientos registrados en San Antonio de Areco en el año 1600, casi 100 años antes, ¿no? Bien. Y había una estancia, una vida alrededor de una estancia, que era de Ruiz de Arellano, que era el propietario de la tierra, y él estaba casado con una señora de apellido Giles, que también tenía tierras en la zona que dieron origen a nuestro pueblo vecino y hermano, que es San Andrés de Giles. Entonces, resulta que en esa época era época de malones, donde se arrasaba con la ganadería, con los cultivos, con las casas, eran situaciones muy complejas. Entonces le rezaron a San Antonio de Padua que si los protegía del malón, iban a erigir en su honor una capilla. Bueno, el malón no vino y cumplieron esa palabra los primeros pobladores y construyeron una capilla de adobe en honor a San Antonio de Padua, que ese es el origen de nuestra actual parroquia. Así que bueno, tenemos mucha historia transcurrida, ¿no? Sí. Y bueno, al estar relativamente cerca de Buenos Aires, era un camino real donde se iba hacia el norte, caminos que llegaban hasta el virreinato del Alto Perú, y por supuesto han pasado personajes importantísimos por San Antonio de Areco, como Juan Manuel de Rosas, varios próceres, Charles Darwin, el naturalista inglés, y nada más ni nada menos que acá en San Antonio de Areco descansó con su ejército el libertador San Martín antes de ir a los Andes, o sea, en su ruta a los Andes. Paró en un ombú muy antiguo que hay acá, hoy conservamos un retoño de ese ombú. Bien. Bueno, y hoy si la gente va, intendente, y la gente va, tiene por ejemplo pueblos rurales cercanos para conocer, tiene lugares tradicionales, tiene boliches antiguos, tiene pulperías, Absolutamente. ¿sí? San Antonio de Areco tiene un casco histórico muy bien conservado, muy bien conservado, que tiene esa impronta antigua, muy valorada y muy estética, muy linda. Y se ha dado un fenómeno interesante. Desde hace muchísimos años hay leyes que preservan las
las estructuras más antiguas, sobre todo lo que es los frentes. Un caso Bien. emblemático es la Biblioteca Belgrano, que es la biblioteca principal de Areco, que está frente a la plaza, y habían modernizado absolutamente su frente y hace unos años lo volvieron hacia los planos originales. Entonces, acá se valora mucho lo antiguo, las propiedades antiguas son realmente costosas, y hay bares, como por ejemplo el boliche de Besonar, que es una construcción antiquísima. Todos esos lugares se llaman, acá están declarados lugares significativos, y por supuesto, asociado a toda la visita de muchas personas, hay un polo hotelero y gastronómico muy interesante. Nosotros tenemos más o menos 40 opciones gastronómicas Bien. para una pequeña ciudad que realmente, por supuesto que todo eso está muy relacionado al turismo. La gente quiere comer un buen asado, hay muy buenas parrillas y muy buenos asadores. Hay muchas personas que elaboran empanadas criollas riquísimas. Hay muchísimos artesanos, plateros, o sea, los mejores plateros del país están en San Antonio de Areco. Son destacadísimos tanto en lo nacional como en lo internacional, preparando regalos para diplomáticos, para presidentes, para reyes, para príncipes. Hay mucha artesanía arequera exportada. También hay mucha artesanía en soga, vendría a ser en cuero de vaca, para las riendas, los bozales, los recados, todo lo que se necesite. Hay ceramistas, hay tejedores, hay telar criollo. Acá en Areco se enseña, el municipio enseña a tejer, y hay como un grupo de más de 20 alumnos y alumnas que tejen en telar y tiñen con productos de la naturaleza. ¿Todo eso se puede visitar, intendente? Los talleres, los artesanos están incorporados a un circuito artesanal, valga la redundancia, y son visitados. Muchos tienen taller y local para que la gente pueda observar qué es lo que hacen, pero además puedan eventualmente comprar algún regalo, algún recuerdo. Bien. Para nosotros pasamos nuestra premisa en la hospitalidad de Ricardo Huiraldes, es decir, hay un poema que se llama Mi Hospitalidad, que habla de cuando viene un forastero, de que uno debe abrir su hogar para que esas personas puedan sentirse cómodas. Bien. Y es muy interesante. Entonces nosotros acá somos un pueblo gaucho y un pueblo hospitalario en ese sentido. Y nos gusta recibir a la gente. Uno ve muchas veces en los bares de la plaza o en los comercios el buen vínculo que hay entre el turista y el local. Y también nos gusta que se valore también nuestra tarea rural. Nosotros somos una ciudad que depende mucho también del campo, donde cada vez más el turista busca observar los procesos productivos, saber cómo se generan los alimentos, y también la cuestión natural, que está muy avanzada, y la gente quiere conocer la naturaleza del lugar. Nosotros para eso, en el año 2020, en la plena pandemia, hemos creado una reserva natural en el Parque Criollo que tiene 8 hectáreas, donde se puede aprovechar y se puede ver y conocer la biodiversidad del lugar, que realmente es muy valiosa. Es la típica fauna y flora de la Pampa. Realmente es muy interesante. Intendente, ya que estamos llegando al final de esta pequeña entrevista, yo voy a pedirle dos cosas. Primero, preguntarle si con todos los protocolos necesarios la gente puede ir aún en este momento a San Antonio de Areco, los reciben, no hay problema. Los recibimos con muchísimo gusto. Nos hemos preparado porque, bueno, si bien el turismo estuvo cerrado mucho tiempo, nosotros aprovechamos ese momento para capacitarnos en el trabajo de la atención al turista de forma segura. Entonces hicimos un sello de calidad turística sanitaria que tuvo la preparación y la capacitación de todos los efectores turísticos, sean gastronómicos, hoteleros o que tengan algún comercio dedicado mayoritariamente al turismo. Entonces sí, por supuesto, los invitamos a que vengan porque además nos ayuda. Nosotros somos un pueblo que depende mucho del turismo, aproximadamente un 20%, y la realidad es que el parate turístico del año pasado nos costó mucho revertirlo. Sí, seguro. Sí, seguro. Bueno, intendente, y la segunda parte es que nosotros vamos a tratar de ir a San Antonio de Areco pero dentro de un par de meses, no ahora. Estamos a disposición para que vengan, para que tomen imágenes, para que accedan
a los lugares que pertenecen al municipio, como el Parque Criollo, la propia municipalidad, que es Monumento Histórico Nacional, es una casa antigua muy linda, la parroquia, y bueno, y todo lo que ustedes necesiten también los podemos orientar y facilitar ese programa, que por supuesto a nosotros nos sirve mucho, nos da a conocer, y seguramente después de ese programa muchas más personas nos van a venir a visitar. Seguramente. Para nosotros no es ninguna molestia, todo lo contrario, es una ayuda muy grande. Muy bien. Señores, con la imagen del señor Francisco Rato, el intendente de San Antonio de Areco, nos vamos a un corte y después continuamos en De Todo Un Poco, este programa que nos permite conocer todos los días un poquito más de la realidad cotidiana. Hasta la próxima, intendente, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, los esperamos en Areco. Muy bien. Bueno, acabamos de ver San Antonio de Areco, una localidad elegida como una de las 10 más hermosas de la República Argentina. Ténganlo en cuenta, está ahí nomás, a pasitos de su casa, y vale la pena visitarlo en lo que falta de las vacaciones de invierno y después también para conocer parte de nuestro acervo histórico. Ahora les propongo que vayamos a la segunda parte y que comencemos con la historia del Niwil en San Rafael, en la cercanía de San Rafael, en la provincia de Mendoza. Después vamos a participar de un avistaje de ballenas. ¿Sabe que quería contarles qué quiere decir Niwil? O Niwilco, como lo vimos por allí. Y acá en el hotel, en la recepción, me contaron qué sabe esta señorita qué significa. Primero, hola, ¿cómo estás? Bien, sorprendida. Bueno, escúchame. Bueno, Marianela, ¿nos contás qué quiere decir Niwil? ¿Qué pasa con las leyendas y demás? ¿Sí? ¿En qué lengua? Primero una, después la otra. Así que los dejo con ella, que nos va a contar toda la historia. Bueno, Niwil, hay 3 versiones que tratan de explicar qué significa. Nuestros vocablos nativos, como pasa en casi toda Argentina, no se sabe muy bien qué significan, ¿sí? Porque al español no le interesó muchísimo recabar esa información. Entonces hay 3 versiones que tratan de explicar qué significa Niwil. La primera dice que puede derivar de la palabra nahuel, que significa tigre en mapuche, ¿sí?
por el rugido que hacía el río cuando pasaba por la garganta del diablo, antes de ser aprovechado, por supuesto, sí, por el hombre. Otros dicen que deriva de la palabra Nihuilco, agua del zorzal, porque muchos zorzalitos se juntaban a tomar agua justo en ese lugar. Y otros dicen que deriva Pehuenche. Y otros dicen que significa lugar donde hay paso, porque hay una leyenda que cuenta que un cacique perseguido por los españoles logró saltar justo ahí con su caballo y así salvar su vida. De las tres versiones, Nihuilco, agua del zorzal, es la más aceptada. Bueno, ¿qué me cuenta? A ver, y acá un librito abierto, divino. Te agradecemos mucho la invitación, Mariana, gracias. Bueno, seguimos. Puerto Madryn, naturaleza muy cerca. Estamos con Juan Pardi, ahora en esta recorrida que estamos haciendo sobre la responsabilidad social empresaria, y él, que es el titular de una empresa que se llama Guardes, nos va a contar qué sintieron cuando resolvieron colaborar en momentos muy difíciles para las empresas, colaborar para que 700 chicos pudieran tener sus mantas. Cuénteme, Juan. Carlos, buenas tardes. En realidad nosotros eh, permanentemente colaboramos. Es algo que está ya en nuestra identidad como empresa, porque vemos cuando surge alguna necesidad o algún pedido de colaboración, nosotros estamos siempre ahí. A pesar de que los momentos sean difíciles, más en los momentos difíciles cuando más hay que ayudar. Entonces, si tenemos la posibilidad, desde ya descartado que lo hacemos directamente, sin ningún tipo de inconveniente. No es algo que tengamos de pensar, es algo que hacemos directamente. Bien, eso hace que realmente los empresarios, sobre todo los de Berazategui, porque seguramente en otros lados también hay gente que está colaborando, pero uno conoce lo que hacen los de Berazategui, y así como han ayudado para las escuelas cuando llegó el momento de empezar las clases, y así como ayudan permanentemente con alimentos y con las cosas que le pide la gente, bueno, seguramente ahora también deben tener una tremenda satisfacción, sobre todo un día en que, como este que estamos grabando, que hace un frío terrible, y pensar que hay chicos que van a poder tener una frazadita, ¿no? Eso es algo muy bueno, saber que podemos ayudar positivamente y dar una mano a los que menos tienen, para nosotros es realmente un placer, siempre. Entonces, es algo muy de adentro nuestro, por lo menos. Yo tengo varios colegas acá, inclusive en el parque industrial, que siempre también están al pie del cañón para cuando hay que dar una mano. No, no es una, o sea, es una
es algo que aparece o me llega un mensaje de la Unión Industrial o de aquí del Parque Industrial Plátano, necesitamos colaborar con esto. Bueno, siempre cuenten con nosotros, estamos para eso, Muy bien. sea de la forma que sea con los útiles escolares, sea con abrigos, sea con alimentos no perecederos, lo que sea. Siempre estamos, siempre hay, si uno quiere, siempre tiene recursos como para poder ayudar. Bien, acá la producción me dice, preguntale qué es lo que hace su empresa. Creo que la gente debe saberlo también, qué es lo que hace su empresa. Nosotros nos dedicamos a fabricar equipos industriales para pintar, para aplicar que trabajamos con industrias, o sea, con la industria del petróleo, con la industria metalúrgica, con la industria del mueble, y hacemos equipos también para lo que es el arenado, el granallado, lo que es el trabajo previo al pintado. O sea, hacemos toda esa actividad, nosotros fabricamos todo. Bien, la marca es Todos los Guardi, elementos los ¿no? fabricamos nosotros y proveemos y exportamos también. Ah, ¿exportan? ¿A qué países exportan? Y en realidad A a los que muchos piden, países va. hemos exportado. Hemos, a ver, haciendo una recorrida así rápida, bajando por América, empezamos por Canadá, Estados Unidos, Ah, México, bueno. Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Perú, Uruguay, y después en Europa, Rumania, Italia, Escocia, bueno, United Kingdom, algo a Japón, hemos enviado algo a China, algo a Indonesia y alguno más que se me pierde por ahí. Bueno, eso es muy importante y la gente seguramente se va a sentir orgullosa saber que máquinas de Berazategui están en todo el mundo, lo cual marca algo importante, la calidad que tienen que tener, porque competir con monstruos como Alemania, Estados Unidos y otros, y Japón, con máquinas hechas en el Parque Industrial Plátano, debe ser muy valioso. Es, es muy, es, es muy especial, o sea, nuestras exportaciones no son muy grandes en cuanto a volumen de dinero, pero sí son muy específicas en lo que es la parte técnica. O sea, Bien, tecnológicamente son pequeños productos que cumplen un requerimiento que no se producen en otro lado. muy bien. Juan, le agradezco mucho. En algún momento podemos Carlos, charlar un rato más largo. Lo que pasa es que este es un ningún programa que problema, tiene por un favor. poquitito de cada uno, ¿no? Desde ya, ha sido un placer enorme. Bueno, gracias, el placer es mío. Cuídese mucho, gracias. Adiós. Mi nombre es Carlos Siniscalchi. Quiero recordarles que usted puede volver a ver este programa en www.productoralas.com.ar, en youtube.com/lasproductora, en Facebook /lasproductora. Y recuerde también que este programa se emite por Canal 7 de Cablevisión en todo el Gran Buenos Aires, zona norte, oeste y sur, y también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Ciudad de La Plata y alrededores. Los espero la semana próxima. Hasta entonces.